Buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Vayan abriendo sus configuraciones en Facebook para que chequen que la transmisión esté saliendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. De esta manera vamos a dar la posibilidad a que todos los que nos siguen en nuestras redes estén recibiendo la transmisión. Entonces vamos a viajar a nuestra... Ok, estoy aquí. Vamos a dar un tiempo para que la gente se vaya metiendo. Estamos al aire. Estamos ahorita al aire. Yo ya tengo la transmisión en mi Facebook. Va a haber un delay. Estamos en Facebook. Ya estamos. Yo comprobado que estamos en Facebook. Araceli, ¿estás bien? Araceli. Sí. Ok. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Les advierto que hay un delay en la transmisión. Ustedes van a escuchar un retraso en la transmisión, así que no se guíen por la transmisión de Facebook, porque la transmisión de Facebook va un poquito más lenta. Tenemos ya gente integrada, dice Michelle Ari, está saludando Michelle Ariel Vargas. Michelle Ariel nos está saludando. Perfecto, Michelle Ariel. A ver, vamos a ver quién más está conectado. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito más. Se están conectando. Para todas las personas que nos están recibiendo en Facebook, en el Facebook Live, para mí, Sergio Castillo, de Proyecto Sergio Castillo Sanarte, es un honor recibirlos el día de hoy. A ver, manifiéstense los que están en Facebook. Yo los invito, compañeros, a recibir Michelle Ari Vargas, Michelle Elisa está conectada. Gracias, Michelle Elisa. Perla Diana está conectada también, Perla. Gracias, Perlita, por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hacer, como lo dice el título, pues 6 miradas distintas de lo que son, de lo que es la serie Mi Otro Yo, My Another Self, que se transmitió precisamente por Netflix. Entonces, el día de hoy nos estamos reuniendo 6 profesionales de las constelaciones familiares y vamos a estar analizando, mucha atención, vamos a estar analizando desde las constelaciones familiares esta serie. Entonces, no vamos a hacer spoilers para que la gente que la está mirando apenas no sienta que estamos siendo intrusivos con su mirada. No queremos interrumpir esta visión que están haciendo de la serie. Estamos ajustando nuestras redes para los que quieran estar con nosotros. No queremos ser intrusivos, entonces no vamos a hacer spoilers, pero solamente vamos a comentar. A ver, aquí está. Vamos a conectarnos en este momento con YouTube. Queridos compañeros, ¿me escuchan? Estamos en este momento conectándonos en YouTube. Entonces vamos a estar transmitiendo también. Permítanme, tengo que girar la cámara. Ah, ahí está. Estamos transmitiendo en este momento en YouTube. Si quieren también ustedes checar sus redes sociales de YouTube. Estamos en este momento transmitiendo en YouTube. Bueno, entonces les comentaba, vamos a hacer 6 miradas de 6 profesionales en las constelaciones familiares. No todos ellos están aquí en México. Tenemos 2 compañeras que están en Estados Unidos, una compañera de Argentina, 2 compañeros de México, una compañera que está en Veracruz y nosotros que estamos en la Ciudad de México. Entonces, nuestra mirada es sistémica solamente. Vamos a hablar sobre algunas cosillas. A mí me encanta, lo saben porque soy actor, me encanta hablar sobre la parte que corresponde a la actuación. Fíjense que yo tuve la oportunidad de observar esta
serie doblada al español castellano de España y doblada al español mexicano. Y realmente el doblaje que hicieron en España me pareció formidable, aunque bueno, tenemos como latinos no estamos familiarizados con esta entonación que tienen los españoles, pero me parece formidable, formidable la forma en que plantean el doblaje en España. En México, creo que tiene fallas de dirección y de casting. Algunos de los actores son muy buenos, muchos de ellos son muy buenos, pero el casting no está correcto. Si observamos la diferencia entre la serie de España, las voces están adecuadas al rango de edades. Y en México, a mi gusto, se escuchan más jóvenes. Por ejemplo, una de los personajes, Ada, por ejemplo, hace referencia de que está entre 35 y 40 años, si no mal recuerdo, y la voz de la persona que la dobla está cercana a los 20 años. Bueno, pero esta es una mirada desde la actuación. Entonces, como tenemos solamente una hora, voy a introducir a cada uno de los participantes para que cada uno de ellos se presente. Yo diré el nombre solamente y cada uno de ellos se va a presentar para que ustedes tengan el conocimiento. Ustedes elegirán, recuerden que todo es perfecto y todo embona de acuerdo a cada una de nuestras vibraciones, cada uno de los compañeros que va a estar transmitiendo. Es una mirada muy particular, dada toda su preparación, pero también sumada a aquel campo sistémico en el que, digamos, habita, en el que cohabitamos. Entonces, déjenme presentarles en primer término, porque estamos respetando el orden y jerarquía, para no salirnos y no transgredir, y les presento a ustedes a Araceli Serrano. Araceli, tienes un minuto para presentarte. Adelante. Bien, hola, mucho gusto, bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer estar aquí. Bueno, yo soy consteladora, primero por el Instituto Sobelu, después me certifiqué en la Universidad Autónoma de Chapingo, más adelante lo hice con la maestra Brigitte Champetier de Rives por el Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid y tengo una certificación con Bert Hellinger. Actualmente soy especialista en el área de trabajo con figuras y siempre estamos aquí al servicio de la vida. Gracias y bienvenidos a todos. Perfecto, te sobraron 30 segundos, muy sintética, perfecto. Entonces vamos ahora con otra profesional. Yo estoy fascinado porque tengo el honor de estar hoy con 6 profesionales de alto nivel, todos ellos con una gran experiencia y preparación de muchos años de estar trabajando en constelaciones familiares. Vamos a escuchar ahora a mi compañera Amira. Tienes un minuto, Amira. Muchas gracias, Sergio, y gracias por tu espacio de Sergio Castillo Sanarte para compartir esta visión tan interesante que tendremos hoy. Pues yo estudié la maestría en Soluciones Sistémicas Sociales en el Instituto de Estudios Superiores Soguelu, ¿no? Compartiendo este instituto con Araceli también. Y bueno, aunque he tenido otros bagajes y enriquecimientos, básicamente mi formación como consteladora es esta. Pero quiero decir algo muy interesante, porque la formación como consteladores no solo se trata del estudio, que si bien es muy importante y enriquecedor, un constelador se vive en el día a día, ¿no? Viviendo su filosofía. Entonces, también respetando mi propio camino y mi propio ritmo, hoy he sido llamada a este momento para entregarme con más completud a este trabajo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Amira. Perfecto, exacta. Ahora nos toca escuchar a Irene Trejus. Irene, es tu tiempo. Gracias. Y luego
vivirlo y ya poder apoyar a dar diferentes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. No hago corte porque realmente yo no estoy percibiendo lo que ustedes perciben en sus casas. Aquí lo que yo percibí fue problemas de comunicación con Irene. Ella está en Estados Unidos y bueno, yo les pido un poquito de comprensión a ustedes que están visualizando esta transmisión. Irene es también una profesional de constelaciones familiares, formada también en Sovelu, además de ser experta en nutrición. Entonces, continuaríamos, bueno, siguiendo el orden, continúo yo, así que a ustedes ya me conocen, no voy a hablar mucho de mí, pero yo quiero introducirme para las personas que no tienen mucho conocimiento en mi persona. Yo, entre otras cosas, estudié un bachillerato en ciencias de la salud y un bachillerato en economía, un diplomado en sensibilización a la terapia infantil, otro diplomado en educación especializada en terapia del desarrollo psicomotor y psicoanálisis, otro diplomado en atención temprana en rehabilitación, un máster en ecología emocional y me certifiqué por la Universidad de Chapingo como constelador familiar. Es un placer para mí estar con ustedes y continúa ahorita, le toca a Ceci Angiolini. Ceci, es tu turno. Buenas noches a todos, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Sergio, muchas gracias por este espacio tan lindo y nutritivo para todos. Me llamo Ceci Angiolini, vivo acá en Estados Unidos, mucho gusto. Soy consteladora certificada por la Escuela, Instituto de Estudios Superiores Sowelo. También tengo otros cursos como formación de objetos, mi maestra aquí Araceli, para que me formo en objetos, gracias. También he tomado varios cursos con Dan Van Kampenhout y el de con Hausner, de síntomas. Me siento muy privilegiada de poder estar acá en Estados Unidos con la oportunidad de servir tanto a la población latina como a cualquier persona que hable inglés. Es un honor poder haber tenido la oportunidad y el privilegio de haber estudiado constelaciones familiares. Es una herramienta poderosa que nos lleva a lugares de sanación que parecen magia. Mis maestras de Sowelo me dicen, no digas que eres magia. No es magia, parece magia y está basada en física cuántica, campos mórficos, epigenética. Y bueno, aquí estoy al servicio de sus sistemas familiares. Gracias, Ceci. Y por último tenemos a Francisco Troncoso. Francisco, tienes tu minuto. Gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Gracias por compartir tu espacio. Es un honor y un placer, como siempre, estar con ustedes. Yo soy Francisco Troncoso, soy constelador familiar, soy egresado del Instituto Sovelu, soy de la generación 20. Actualmente también he tomado algunos cursos sobre constelaciones contra tarjetas proyectivas y algunos de igual trabajo con síntomas con Stephen Hausner, un taller que tuvimos que compartí con mi compañera Ceci. Es un honor estar con ustedes y como bien decía Sergio, en este espacio pues podamos combinar o compartir cada una de las miradas que tenemos sobre esta serie, ¿no? Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Sergio, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a pasar a la dinámica. Entonces, vamos a proponer los temas y cada quien va a hacer su análisis dado el tema que les vamos a proponer. ¿Qué es Mi Otro Yo? Es una serie turca. De hecho, el nombre de Zeytin Agas y la traducción literal es de olivo. Pero bueno, en América se tradujo como Mi Otra Yo o Another Self. Y no vamos a hacer
el adelantamiento sobre de lo que trata cada uno de los capítulos para que ustedes, pues no quitarles la ilusión de lo que trata cada uno de ellos, pero nos vamos a limitar a simplemente lo que abordan de constelaciones familiares. Entonces, vamos a hacer como primera toma, como primera intervención a cada uno de mis compañeros, los invito a hacer su primera interpretación general, una mirada general, para después irnos a lo particular de lo que son, de lo que es esta serie de Mi Otra Yo. Entonces, iniciamos por orden sistémico con Araceli Serrano. 3 minutos. No te escuchamos. Ara, ¿tienes muteado el audio? Bueno, ya. Para ahí. mí esta serie ha sido una gran oportunidad para mostrarles a las personas cuál es el trabajo de las constelaciones familiares, cuáles son los elementos que se involucran para trabajar con esta herramienta tan poderosa. Cada vez que las personas, cuando llegaban nuevas a mí, me decían, ¿qué son las constelaciones familiares? Hoy, a través de esta serie, tenemos la oportunidad de que la persona mire cómo trabajan las constelaciones familiares y mire cómo a través de eventos transgeneracionales se puede llegar a la resolución de situaciones que hoy en día nos están bloqueando nuestro avanzar en el camino. También hay otras personas que me han contactado para decirme, oye, pero es que ¿cómo sabe el constelador, que en la serie no se le llama como tal, cómo sabe tal o cual cosa? ¿Qué es magia? No necesariamente que sea como tal magia, sino yo les explico que lo que pasa es que los consteladores tenemos una formación para aprender a interpretar eso que se mira a través de otras personas, las historias que nos revelan, y poder llegar a soluciones para que la gente viva en un bienestar. ¿Qué no podemos perder de vista? Las series como tales siempre tienen un matiz de ficción. Entonces, sí podemos decir que sí son constelaciones, pero que también por ahí hay cosas que no son propiamente de constelaciones, pero que en términos generales sí nos pintan un panorama de nuestro quehacer como consteladores. Es para mí una serie, fascinante, porque además también involucra una parte con la que yo trabajo, que son las figuras. ¿Qué pasa con este trabajo? Hay quien me dice, ¿cómo las figuras nos van a hablar? No. Así como trabajamos con las personas, también se trabajan con objetos. Y hay condiciones que nos permiten explorar a través de preguntas y explorar a través de las imágenes que generan estas pequeñas figuras. Y entonces no se trata de que adivinemos, porque mucha gente me dice, ¿esto cómo adivinó que su papá? ¿O cómo adivinó que su mamá? ¿No? Sino que detrás de ese trabajo hay una preparación que tenemos para poderla poner al servicio. Es una historia que está narrada con unos feedback maravillosos que nos muestran las historias y nos muestra el presente, donde se va haciendo un movimiento para la evolución. ¿Se perdió? Ya estamos. Ok, entonces, ¿estoy en tiempo? Sí, okay. Te queda un minuto. Entonces, esta historia que nos permite, como les decía, mirar de manera general, también para la gente de Latinoamérica y para todo el mundo, nos abre la oportunidad de que todo el mundo veamos este trabajo, ¿sabes? De que nos demos cuenta que no es un trabajo solo de México, de España, de Argentina o de Latinoamérica, sino ya es un movimiento que el maestro Perkins, creador de este enfoque, pudo llevar a más de 50 países alrededor del mundo, y que más tarde este enfoque fue llevado al trabajo con figuras
que lo hacemos en un tablero o en una mesa, como lo presentaron en la serie, y que también es una forma muy poderosa de llegar a la sanación. ¿Ok? Ojalá y que todas las personas que logren mirar esta serie, Sergio y compañeros, se atrevan a vivir la experiencia. Tiempo. Gracias, Araceli. Bueno, continuamos con Amira. Amira, es tu turno. Así Adelante, es. Gracias, Sergio. Pues muy bien, considero que esta serie, para quienes no se han acercado al trabajo en las constelaciones o han tenido un contacto directo y han escuchado, ¿no?, que todos de repente ya con la difusión y con la serie, pues mayor difusión, de repente tenemos una idea a veces bastante más vaga de lo que es, o nos genera muchas preguntas, inquietudes y conjeturas. Creo que es un muy buen primer acercamiento para ir dándonos cuenta acerca del tipo de trabajo y la filosofía, ¿verdad? Esta serie justamente nos va llevando a través de la historia de sus personajes, de sus experiencias de vida, de sus conflictos, a mirar los principios de las constelaciones, los órdenes del amor, algunos aspectos que tienen que ver con las dificultades que se presentan en la vida desde la mirada sistémica. Entonces, bueno, en este sentido creo que es un buen primer contacto. Comparto con Araceli esta mirada en el sentido de que, bueno, al ser una serie, claro que va a tener este matiz de querer mirar más o incluso tal vez en mostrarnos algunos aspectos como si fueran un recurso muy mágico, pero evidentemente tiene su sustento. Es parte de la serie, pues, tenernos en esta tensión constante, ¿no? Y en mirar la magia de ellas, pero bueno, sin olvidar que tiene su fundamento y todo su sistema y su lógica y razón de ser. Entonces, perdón, ¿está hablando alguien, Sergio? No, está perfecto. Ok. Entonces, también podemos mirar aquí la forma de trabajo, ¿no? De estas dos maneras, como se suele hacer en la sesión grupal y en la sesión individual. Y bueno, podemos enriquecernos por medio de esta serie con todo lo que aquí miramos, y también seguramente al mirarla muchos de ustedes, como pasó en mi caso, nos conectaremos con estos personajes que hemos pasado situaciones similares. Entonces, al hacer esa conexión, nos permite ir entendiendo un poquito más. Y en el trasfondo, mirar, más bien empezar a tener una nueva mirada de nuestras situaciones. Entender cómo nuestra historia influye en nuestro presente, en nuestras decisiones, y cómo podemos llegar a ser capaces de transformar nuestro presente a través de mirar y reconocer nuestro pasado. ¿Voy bien en tiempo? Listo, ya. Justo ahora se terminó. Ok, gracias, Amira. Bueno, es mi turno. Yo quisiera hablarles de forma muy sencilla de lo que es mi otro yo. Hay quienes analizan a esta situación de las personas en esta serie cuando inician al principio, cuando son una persona al principio y cuando termina siendo este ser evolucionado dentro de su campo sistémico. Y esta serie nos conduce, nos guía de la mano hacia este otro yo que se muestra dentro de la historia de estas tres intérpretes que son las protagonistas, que es Ada, Sevgi y Leila. Nos muestra a Ada como esta parte de las enfermedades. Ella es la doctora, es la persona que está ligada, relacionada sentimentalmente con dos personas, y muestra esta parte del amor. Luego sigue Sevgi, que es la que nos muestra la enfermedad, es la que le da el cáncer,
y es la abogada dentro de este grupo. Recordemos que son 3 amigas que se conocieron en la universidad y que vivían en el mismo departamento, las 3 compartían vida y de ahí, bueno, se desarrolla su existencia. Y Leila es la que nos muestra esta parte que tiene interior en el matrimonio, esta parte de entre tomar y dar, de dar y recibir, perdón, entre el dar y recibir, la forma en que se relaciona con su pareja, la forma en que se relaciona con el dinero y la forma que se relaciona con su hijo. También nos presenta otro personaje que es Samán, que es la persona que nos muestra esta mirada de, ellos le llaman ampliación del árbol familiar. Algunos analistas han mencionado que es lo que nosotros conocimos como las constelaciones del alma, que después se convirtieron en las constelaciones del espíritu hasta llegar ahora a las nuevas constelaciones, pero es una forma que aparte nos tenemos que remitir a Turquía, donde tienen pues una forma diferente, una cultura diferente. Nos muestran también sus bellezas que no podemos dejar de lado. Recordemos que en Turquía la religión es el judaísmo, el cristianismo y el islam, que es el que predomina. Entonces, Samán es esta persona que va conduciendo a cada uno de los participantes de las que intervienen en esta serie al devenir de sus historias. Ya se acabó mi tiempo, ¿ok? Seguimos con Ceci, ¿verdad? Irene. Con Irene, perdóname. Irene, es tu turno. Gracias, Sergio. ¿Me oyen ahora sí mejor? Sí, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, esta serie para mí fue como una apertura al mundo de estas configuraciones sistémicas o constelaciones familiares, independientemente del nombre que ellos le hayan dado, pues fue una apertura para todos nosotros, para que el mundo entero pudiera ver que hay algo más que está detrás de nosotros, especialmente, digamos, la compensación arcaica, ¿no? Que está gobernada por la memoria del sistema y también a través de los mandatos parentales, las fidelidades inconscientes de las tragedias y así repitiendo, se repiten sin fin todo esto que no se ha visto y lo que no entendemos que es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué los bloqueos, etcétera? En un momento dado, en la primera parte, no voy a entrar, como dijiste tú, Sergio, a hablar de qué es lo que va a suceder, pero pues hay un poco de magia en así lo sentí yo, como un poco de magia con Sefi, que es la que le da el cáncer y súbitamente ella ya entra en remisión, ¿sí? Entonces, pues pienso que esta específicamente, pues hay que tomarla con un granito de sal, porque a pesar de que aquí está actuando la epigenética y ella seguramente ha podido entrar en su campo cuántico, donde ella se siente como se siente de bien, porque después la vida le empieza a florecer, pues obviamente ahí se mantuvo ella sana. Pero pues todo esto tiene un trabajo interior y lo lindo de esto es que todos se reúnen para hacer estas constelaciones grupales, o sea que no fue de una sola vez que fueron a constelar y ya sucedió lo que sucedió, no, aquí se le da continuidad y ellos van buscando, especialmente Ada, va buscando cada vez más, a pesar de su escepticismo, porque es totalmente escéptica a esto, ella va buscando cómo acercarse más y darse cuenta que hay algo más grande que nos sostiene en esta vida y que se hace cargo de lo que nos está sucediendo. Algo que me pareció muy importante es la importancia que Samán le da al campo morfogenético. Es muy importante porque
al cuerpo todo el tiempo, él preguntaba qué te está pasando y los representantes hablaban de lo que les estaba pasando en el cuerpo. Y 30 como todos segundos. sabemos, el cuerpo es el traductor de nuestras emociones y esa era una manera de poder sanar eso que les estaba pasando cada uno con el bloqueo que estaba presentando. Yo creo que ya, Sergio. Ya, no Ok. sé si me escuchaste. Sí, Sí, nos te oí, te quedaron oí. 30 segundos. Ok, Quiero pedirte una disculpa, me adelanté yo a tu turno, pero bueno, no pasa nada. continuamos con Ceci, pero antes de ir con Ceci, quiero decirles que tenemos 22 personas conectadas en este momento. Dice Marta Chávez Rodríguez, saludos desde la Ciudad de México. Alma Lucía Rojas Castro, saludos desde Jalapa. Saludos a Ceci y a todos, dice terapeuta, se me fue, dice terapeuta Magdalena Salgado. Y tengo, bueno, después sigo leyendo. Ceci, por favor, tu intervención, gracias. No te oigo, micro. Ahora sí me oyen. Ya, listo. Muchas gracias a todos los que nos están recibiendo en sus hogares. Un privilegio que nos escuchen y escuchen nuestro punto de vista. Bueno, a mí esta serie me fascinó. La gente me preguntaba, ¿qué son constelaciones familiares? Bueno, mira que los representantes. Y luego llega esta serie, Mi Otra Yo. Qué manera tan interesante, didáctica y divertida de presentar qué son constelaciones familiares. Si tienes alguna duda de cuál es la logística, el proceso, esta serie es imperdible. El hecho de que sean 8 capítulos de 50 minutos cada uno, la hacen muy accesible a poderla mirar. Yo como consteladora la empecé a ver a las 10 de la noche. Era a las 4 de la mañana y no me podía despegar de la computadora. Los procesos que ellos pasan con las diferentes constelaciones, los diferentes hechos que se analizan en las constelaciones, no que se analizan, que se presentan, se me hacen muy interesantes y muy representativos de lo que mucha gente puede estar pasando en sus vidas. Realmente te súper recomiendo esta serie. Y si hay algunos puntos muy finos que se pueden analizar, donde nos damos cuenta como si el pasado ha sido olvidado o si hay personas que son excluidas. Ese pasado puede presentarse en el futuro, las personas que vienen después de nosotros, con trabas, con problemas, con situaciones que nos suceden y que no podemos entender. Y cuando buscamos en los ancestros, en los eventos anteriores, nos damos cuenta de que hay algo que sucedió. Muchas veces tiene que ver con lealtades hacia los ancestros, tiene que ver con energías que se bloquearon y están esperando a ser reconocidas. Te recomiendo mucho esta serie. Es, como decían mis compañeras, tiene un poco de magia y en general, creo que es una representación muy viva, interesante de lo que son las constelaciones familiares. Así Perfecto. Que si tienes Tiempo. duda, Tiempo, Ceci. Paco, tu turno. Gracias, Sergio. Bueno, yo quisiera comenzar precisamente, pues, reconociendo, ¿no?, el trabajo de esta serie, la producción, ¿no?, de hablar de constelaciones abiertamente, transmitirlo, sabiendo que Netflix, pues, es una plataforma de streaming que llega a nivel mundial, ¿no? Entonces, como bien comentábamos, eso abre muchas posibilidades, ¿no? Entonces, reconocerlo y agradecer, ¿no? Definitivamente hay que agradecer que esto permite la mirada, ¿no?, que se amplíe de otras personas que en el día a día sabemos, como consteladores, nos preguntan, ¿no? La duda siempre es, ¿y qué son las constelaciones familiares?, ¿no?
Muchas veces sabemos que pues da miedo, ¿no? Da miedo el desconocimiento, el no saber cómo se llevan a cabo, pero me parece que muchas veces sabemos que pues da miedo, ¿no? Da miedo. Creo que hay eco allá. Parece que eso pues nos amplía, ¿no? Y nos permite llegar a más personas ahora. A mí me pasó en el trabajo, era una compañera que me preguntaba, oye, entonces eso que sale en la serie son las constelaciones. Bueno, es una parte, ¿no? Sabemos que el trabajo de constelaciones hay otras maneras, como comentaba Araceli, con objetos, muñecos, tarjetas, fomis, etcétera, ¿no? La serie rescatable, me gusta mucho, la verdad, los personajes, ¿no? Porque siempre está el escéptico, en este caso representado por Ada, ¿no? Por la doctora, ya quien tenga la oportunidad de verla después comentaremos. Sin embargo, bueno, pues la serie en sí son 3 amigas, ¿no? Que llegan a un pueblo costero, ahí en Turquía, como contábamos, donde se conectan con su lado espiritual y afrontan ciertos traumas que hay que resolver, ¿no? Que vienen, pues, de los ancestros. Cada uno de ellos, pues, con sus temas, algunos con síntomas, ¿no? El tema de la persona que tiene un cáncer, comentaban por ahí, pero todos están relacionados con su pasado familiar, ¿no? Y eso creo que es también lo importante, lo que hay que remarcar, que todos tenemos en nuestro sistema, ¿no? En nuestros ancestros, es lo que sanamos a través de constelaciones, ¿no? Nos reconciliamos con vivos, muertos, que se puede ver en la serie, ¿no? Y pues no es, decíamos, no es magia, hay un sustento atrás de. Entonces, bueno, pues invitarlos a todo mundo. Y de mi lado, no sé cómo voy. Vas bien, vas bien. 40 segundos, 40 segundos. Gracias, Sergio. ¿Qué otro? Por último, pues creo que algo que tiene es la serie y que creo que también es algo básico de constelación, es que todo mundo trabaja, ¿no? En una constelación. Y eso, el ver las constelaciones a uno, el trabajo que presentan dentro de la serie, creo que como alguien comentó por ahí de mis compañeras, también yo trabajé, ¿no? Algo me sonó, en algo resonó. Entonces, sí es cierto, yo sigo demostrando o comprobando que todos trabajamos en una constelación. Ahora sí, tiempo, gracias. No, gracias, teacher. Vamos a la siguiente ronda, que es hablar de las coincidencias, compañeros. Coincidencias que ven en el trabajo, que se muestra en esta dramatización, que también vuelvo a hacer referencia de que es una dramatización, tienen que meterle efectos y cosas por el estilo para que sea interesante. De por sí a mí me pareció excelente el trabajo de actuación de estos actores turcos, que además déjenme decirles que están ganando cada vez más espacio en estas series de Netflix. Cada vez más los trabajos de los actores turcos están posicionándose mejor en la plataforma de Netflix. Entonces, coincidencias, y tu turno sería, Araceli. Sí, mira, bueno, la serie muestra claramente cómo estas repeticiones se van dando y a qué situaciones están ligadas. La narrativa de la historia me encanta porque nos deleita con frases que tienen que ver con esta mirada sistémica y empiezan a entrelazar la situación que está viviendo la persona con lo que tiene que ver. Entonces, se da este encuentro para saber de dónde viene eso que está viviendo cada personaje. La forma en que Ada narra, y como les decía, nos deleita con frases como: el cerebro guarda toda información, lo que vivimos, aunque no lo recordemos, nos va a afectar siempre. Y este tipo de frases que hace que inmediatamente lo que se vivió transgeneracionalmente, lo que se está viviendo en la actualidad como un conflicto a través de este narrador que es Ada, hacen que miremos y entre esta, valga la redundancia, se dé la mirada sistémica. Es una manera, y además visualmente cómo lo abordan, como les comentaba hace un rato, en este feedback,
donde también nos narran la historia de ese antepasado y cómo coincide con este presente. Y en algún momento, no solo una vez, sino más. Y nos damos cuenta cómo, si lo que se vivió hace 3, 4, 7 o más generaciones no ha sido mirado, no ha sido sanado, no ha sido reconocido, va a seguir viajando en el sistema generación tras generación. Ahí vamos a volver, vamos a mirar nuevamente cada repetición en cada generación. Entonces, si nosotros o las personas que tengan la oportunidad de ver esta serie logran captar lo que es el pasado con la actualidad y la frase de la narradora, les va a dar mucho más a saber de lo que son las constelaciones familiares. Ok, gracias, Araceli. Querida Mira, te toca. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Pues justamente hablando de las coincidencias y como inicio que nos trae esta serie, sería cómo vamos teniendo diferentes acercamientos a las constelaciones. En la historia nos muestra cómo el personaje de Sevgi, que es la que está enferma, ¿verdad? Llega a las constelaciones por una recomendación y a muchos pues nos sucede así. Otros, como el caso de Ada, que es médico cirujana, evidentemente pues muy escéptica al trabajo, va más por fuerza que por gusto, ¿no? Y un poquito el caso de Leila, que va pues con una mirada más abierta, pero realmente sin saber a qué va. Entonces, este acercamiento con un desconocimiento en el primer contacto con esta herramienta, yo creo que a muchos nos sucedió. Digo, ahí también me identifiqué, fue mi caso. En un momento llegué y no supe qué hacía, solo sentí cosas y fue muy extraño. Entonces, también poderlo mirar representado en la serie, incluso antes de tener el contacto directo, bueno, enriquece mucho, ¿no? Da un panorama más claro de a qué voy a ir a este primer contacto en una sesión de constelaciones. Por otro, es mirar a los representantes. Cómo es que al entrar al campo van permitiéndose sentir, ¿verdad? Estas sensaciones corporales, físicas, emocionales, que no son propias, sino que tienen que ver con el sistema del otro, donde parece que sucede ahí una magia. Entonces, en eso también, donde empezamos a cuestionarnos qué es lo que pasó aquí, ¿no? ¿Qué es esta magia que está ocurriendo? Y es en una primera instancia tal vez lo que nos llega a atrapar para empezar a mirar y entender ese trabajo. Bien lo comentaba Araceli, las frases que se van repitiendo en la serie, bueno, que se van evidenciando y que son motivo de reflexión. Y estas frases van ligadas a lo que llamamos eventos, esas situaciones difíciles que cambiaron el rumbo de la familia o de mi propia historia, que nos van dejando una huella, que cuando no ha sido mirada, reconciliada o sanada, tiene efectos en nuestras vidas. Y también a través del trabajo del constelador, representado aquí por el personaje de Samán, aparte de hacer su trabajo, permite dejar actos rituales para que estas historias y el trabajo que hace con cada uno de los personajes se vayan sanando. Entonces, creo que estos son los aspectos en los que podemos mirar lo que se muestra en la serie y lo que se vive en el trabajo con constelaciones familiares. Gracias. Tu turno, Irene, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, desde el principio, desde la primera constelación que Sevgi llegó, pues allí todavía no se sabía, o sea, si yo fuera, porque estuve rodeada, la vi 3 veces
y en cada vez que estuve viéndola, estuve con alguien diferente. Y pues se impactaron al verlo, ¿sí? Porque eran personas que no eran consteladoras. Entonces, como bien lo dice Sergio, la manera como Ada fue narrando y explicando a través de todas las series lo que iba sucediendo, pues eso fue poniendo en contexto a las personas que no sabían, pues desde mi caso no sabían de qué se trataba. Pero fue muy claro desde el principio, en todas las constelaciones que se hicieron, las dinámicas posibles de imitación o de sustitución, ¿no? Parece que se salió un poquito del internet, mi querida ¿Aló? Irene. ¿Ahora me oyes? Sí, nos ¿Ya? quedamos en sustitución. Ya te fuiste otra vez. Te fuiste. Bueno, es que es complicado. Ya. ¿Me Irene, oyen? no, ya te oímos. Ok. Es que Irene está desde Estados Unidos, entonces tienes 1 minuto y medio. Recuperamos 1 minuto y medio tuyo. Se está yendo tu imagen. Bueno, hay que entender un poquito que el internet que hay hasta Estados Unidos, la conexión, bueno, se nos dificulta un poquito, pero le voy a recuperar su 1 minuto y medio a Irene más adelante. Entonces, Ceci, por favor, entramos contigo. Micrófono, Ceci, micrófono. Listo. Lo prendo cuando no debo y lo apago cuando no debo. Ya. Ya estoy, Discúlpame, Sergio. ya regresó. Me puedo esperar, claro. Sí, Okay. Gracias, bueno, Ceci. Gracias por respetar mi minuto. Minuto y medio. Ok. Entonces, dentro de las coincidencias, lo que estaba diciendo era precisamente el yo como tú, no, tú por mí, yo por ti, todas estas dinámicas se vivieron a través de toda la serie. Y otra cosa que me pareció absolutamente lindo fue que se hizo la constelación, pero la constelación no se quedó ahí, porque hicieron los rituales. Y luego, bueno, para no adelantarnos, pero se sembró un árbol, se pusieron velas en el mar, para honrar todos aquellos excluidos del sistema familiar, los que no habían sido vistos, y eso enriqueció aún más esta serie, ¿no? Con todos estos rituales que se hicieron, y no se quedaron las constelaciones en el aire, sino se cerraron y se mantuvieron siempre presentes estos excluidos del sistema familiar. Entonces eso me llamó mucho la atención, y también las frases sanadoras utilizadas en la constelación. Así es de que, bueno, vuelvo una y otra vez, la recomiendo, y sé que va a haber una segunda parte, porque quedó como en continuará. Ok, Irene, gracias. ¿Cómo no hablar del espacio? Hablamos de una pequeña isla, bueno, es la isla más grande de estas islas que tiene Turquía, que es Kunda. El nombre ahora es de Ali Bey, pero son hermosos parajes. Bueno, ahora sí, Ceci, entramos contigo. Micrófono. Ahora sí. Exacto. Bueno, hablando de las coincidencias, para empezar, cuando las personas participan en una constelación, hay muchas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, si me escogieron a mí de mamá, pues resulta que probablemente yo en mi vida personal, sin tener nada que ver con el tema, puedo tener una situación con mi madre, ¿no? O escogen una persona para un síntoma y resulta que esa persona puede tener algo parecido, en cuanto que ninguna de estas personas se conocen, y es ahí donde sucede la sincronicidad cuando estamos haciendo un taller de constelaciones, por ejemplo, donde los temas que trae un solo consultante pueden alcanzar a muchos de los participantes. Y podemos ver que en los sucesos que se presentan en esta serie, de
¿Qué fue lo que pasó con los ancestros? Se propone como una repetición, una sincronicidad en el futuro de ese ancestro, que serían las tres participantes de esta serie. Es muy, podría decirse, curioso el darse cuenta cómo algo que pasó en el pasado con algún ancestro se viene y se repite en la vida de los que siguen. Estos problemas, situaciones difíciles que viven los actores representando a las personas que tienen los problemas, muestra que hay una situación que requiere ser mirada. Hay un excluido del que no se piensa. Hay personas a las que se les olvidaron. Hay eventos que seguimos cargando desde el pasado. Por ejemplo, Ara, no les diré qué, y ella en sus ancestros tuvo una guerra internamente, ella sigue viviendo esa guerra, ¿no? Entonces esas son parte de las coincidencias que podemos ver en constelaciones familiares. Tiempo. Gracias. Ok, nos toca Paco. Gracias, Sergio. Pues de mi lado, ¿qué me parecen las coincidencias? Bueno, la coincidencia del trabajo, ¿no? En sí, ver todas las, como decía ahorita Ceci, hay repercusiones de eventos o de ciertos eventos que no han cerrado, que no han sanado en un sistema, y que cada uno de las situaciones que están pasando los actores, bueno, los protagonistas de la serie, ¿no? Pues tienen algo que ver y están ligados definitivamente con cada uno de sus sistemas y de sus ancestros, ¿no? Increíble, como siempre, independiente el trabajo per se, de que cada uno llega por alguna situación, algún evento, algún trauma, algún síntoma. Se realiza el trabajo, que lo representado también, como decían, por Samán, ¿no? En este espacio donde tiene el centro del saber, ¿no? Ahí está el campo, pero más allá es los resultados, ¿no? Yo creo que algo que hay que las personas que no están muy ligadas a constelaciones, el resultado siempre es lo que da lo que deja la sorpresa, la expectativa, están maravillados, ¿no? Una escena mejor no spoilemos, pero bueno, cada una de estas situaciones, el regresar y decir, bueno, ¿cómo fue que sucedió? ¿No? O sea, se dan siempre en cada uno de los trabajos que se realizan, siempre hay un resultado. No todo se mueve, todo está encaminado a esa solución, vamos a llamarlo en los sistemas. Y eso los deja, ¿qué pasa? Bueno, pues con estas personas que reciben esta solución, ¿no? O que trabajan esta solución, pues finalmente estamos en una situación del sí, ¿no? Sí a la vida, sí a lo que viene. En eso me parece que para mí esa es la coincidencia más importante de la serie, vamos a llamarlo así. A mí eso me gusta mucho. ¿Cómo vamos? 40 segundos. Ok. Y pues quizás notar el trabajo de Samán, es una parte, por ahí comentaban, creo que al principio, Sergio, sí es más verlo como movimiento del espíritu, ¿no? Son una constelación más como de movimiento del alma, que también, bueno, pues es otra forma de constelar. Entonces, sí, también está ahí mostrado muy bien en la interpretación del personaje. Ok, gracias. Y No, para gracias. generar un poco de equilibrio entre el tomar y dar, y por la regada de hace rato me quedé al último, ya que hace rato me adelanté, y voy a hablar sobre mis coincidencias. Recordemos que es una dramatización y recordemos que también es una traducción. Quien interpreta y quien traduce generalmente no son consteladores familiares. Entonces, desde esa mirada, por ejemplo, hay términos que utilizan en el doblaje
que no son los que utilizamos en constelaciones familiares. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, hay que, en las coincidencias se muestra cómo la herramienta transforma no solo al constelado, sino también a su entorno. Por eso trabajamos con grupo. Va un constelante y va un grupo de personas que van como representantes. Otros trabajan con otro grupo donde se sortea o se ve lo más urgente, dependiendo de algunos movimientos y algunas técnicas, dependiendo de la personalidad y del saber del constelador, determina cómo se hace este movimiento, pero aquí todos disfrutan de como herramienta de transformación. Reconectamos con el disfrute, porque desde un principio estos movimientos se vieron claramente cómo se iban reconectando con el disfrute y el valor de lo esencial, dejar a un lado lo que no es esencial y, bueno, iniciar con lo que realmente es esencial para el espíritu de la persona, para, digamos que para la esencia de la persona. Muestra también la importancia de reconciliarse con el pasado. Esto es un hecho. De hecho, hay muchas personas que hablan de que una constelación te sana. Digamos que ese es un efecto adjunto a la constelación, pero el objetivo es abrir las tramas, abrir esos hilos invisibles que nos conectan con nuestros ancestros. Eso es lo principal. Si por ende hay ahí un movimiento de sanación, pues resulta maravilloso este movimiento, pero hay que fluir con el destino de la persona y el constelador no puede determinar qué es lo que sucede, sino el mismo sistema, el mismo campo mórfico del constelado. Muestra la importancia también de no juzgar, sino de aceptar y fluir. Este es uno de los aprendizajes y de lo esencial en las constelaciones familiares. Aceptar a todo como es y fluir. También muestra la importancia de honrar a nuestros ancestros, que a mí en lo personal, esta parte, aparte de fluir, aceptar y fluir, el honrar a los ancestros me parece formidable, porque esto, visto desde la psicología, contribuye a la conformación, a la reintegración de la familia a través de el honrar y aceptar. El constelador nos muestra cómo es este movimiento, ya que hay muchas personas que se ven reticentes a querer honrar a alguien que los violentó, pero un buen constelador te va a mostrar cómo es inclinarte, honrar, estos movimientos que puedes dar hacia un perpetrador, pero desde esta mirada del perdón. También muestra cómo todos estamos unidos por nuestras historias, fluyendo hacia más conciencia y amor. Nos lo muestra aquí en una historia dramatizada, donde son tres amigas y cómo se interconectan. Como dice el dicho, todos intersomos, todos, decían los indios Hopi, estamos conectados por hilos invisibles. Muestra cómo somos la expresión viva de nuestro sistema familiar. Esta ejemplificación es hermosa porque somos lo que, si lo podría sintetizar, es que somos lo que mostramos de nuestro campo familiar. Todo lo que forman parte pertenecen, todos los que forman parte pertenecen, y en este camino se van integrando otros dependiendo de la interacción que se dé con nuestra familia. La felicidad es plena cuando todos los que forman parte de mi sistema tienen un lugar en mi corazón y nadie puede estar exiliado o excluido. Todo se repite hasta ser mirado e integrado. Ya se me acabó mi tiempo, pero esto último es importante de subrayar. Todo se repite hasta ser mirado e integrado. Si alguna vez te preguntaste por qué repito circunstancias de vida, es por esto. Ok, termina este ciclo. Vamos al último ciclo del día de hoy.
si ustedes lo permiten y dados sus comentarios, déjenos sus comentarios en el chat, mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales y haremos una segunda intervención. Después les pasaremos la fecha para decirles donde ya cada uno de los 6 integrantes del día de hoy van a tener el análisis de un capítulo, empezando por Araceli. Araceli sería el capítulo 1. Y así en el orden en que nos fuimos el día de hoy hasta el 6, y después los 2 últimos tendríamos intervenciones de 3 minutos cada uno para hablar del 7 y del 8. Entonces después les daremos la fecha. Por hoy, para cerrar el último ciclo de intervención, vamos a hablar de este personaje tan importante que es Samán. Samán tiene una forma de trabajar dada la dramatización, pero quisiera la opinión que ustedes ven sobre Samán, no como este personaje que nos muestra la dramatización, sino como es el constelador en la actualidad, brevemente, y brevemente cómo es la forma de trabajar, cómo es la forma de trabajar de cada uno de ustedes. Ya tenemos el Zoom integrado para las participaciones a distancia, esta forma de trabajar con el agua, esta forma de trabajar con figuras, estas son las de las formas que hay que trabajar. Entonces, dejo que cada quien personalice su intervención de cómo miran a Samán dentro de esta dramatización como constelador y cómo son las constelaciones aquí, por lo menos en América. Adelante, Araceli. Bien, este personaje de Samán no podemos olvidar que se fue construyendo a través de la cultura, de su país, de su entorno. Si hablamos de México, los consteladores capitalinos tenemos ciertas influencias de cómo nos fuimos construyendo desde la escuela donde estudiamos, por el tipo de constelaciones que estudiamos. Otra, por los intereses y porque hay una gama de posibilidades para especializarnos como consteladores. Unos se vuelven más chamánicos, otros nos hacemos más, como les comentaba, hacia el trabajo con figuras, otros están más interesados en la cuestión educativa y también toda la serie de herramientas de las que vamos aprendiendo, PNL, hipnosis, el agua, etcétera, es como vamos a ir trabajando. Samán se ve en un entorno muy campirano, con un contacto con la naturaleza que muchas veces los capitalinos no tenemos, ¿no? Otra cosa que me quisiera hacer un énfasis, porque esto es importante, que tanto en las constelaciones familiares como en la serie siempre se hace hincapié que las constelaciones familiares no sustituyen una intervención médica profesional, sobre todo cuando hablamos de trabajo con síntomas, con enfermedades. Sí al trabajo con constelaciones y sí a un seguimiento médico. Y esa responsabilidad de nosotros los consteladores de tratar de ubicar a las personas en un contexto real. Las constelaciones familiares sirven, claro que sí, cuando nos hemos formado profesionalmente podemos hacer un acompañamiento más genuino, no improvisado. Pero por otro lado también tenemos que hacerles saber a nuestros consultantes que es importante que hay temas como el de la salud donde otros profesionales tienen que estar involucrados. Otra mirada es, una constelación no nos va a resolver la vida, no nos les va a cambiar. Sí, una constelación puede cambiar una situación contundente en nuestra vida, pero a veces se requiere un proceso un poco más largo porque hay muchos temas y todos los temas que tenemos en nuestra vida no pueden ser trabajados en una sola constelación. Y bueno, también un poco regresándome al tema de las coincidencias, decimos, configuramos a las personas, configuramos nuestra vida de tal manera que vamos a atraer a las personas con las que tenemos que trabajar ciertas situaciones en nuestra vida. También que es importante que sepamos que ya alguien lo había comentado, no sé si Cece o Irene, que las constelaciones se trabajan a 4 niveles.
Principalmente trabaja el consultante, trabajan los que participan en la constelación, trabajan los presentes y también trabajamos los consteladores. Todos tenemos diferente impacto, pero siempre vamos a estar involucrados en el tema. En el trabajo con figuras, que es de uno a uno, constelador, consultante, las figuras nos permiten mirar lo mismo que miramos en el campo del piso, aquí lo miramos en el campo de un tablero. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Que siempre se acerquen a un constelador profesional. Gracias, para que Sara. puedan recibir una intervención profesional. Gracias. Gracias. Ok. ¿Quién continúa? Yo. Amira. Gracias, Sí, Amira. así es. Muy bien. Entonces, hablando de Saman y como constelador y reflejándome un poco en esto, digamos, diría que cada constelador se forma con base en su historia. Llegamos a este lugar por una razón y decidimos continuar este camino. Al mirar a Saman, pues también lo vemos como un ser humano común y corriente, que también tiene sus propios problemas y dificultades. Sin embargo, gracias a sus experiencias, ¿verdad?, ha adquirido sabiduría en el camino. Y esta sabiduría es lo que nos permite acompañar a otras personas. La actitud de Saman, que es la actitud que debemos tener como consteladores, es libre de intenciones, de juicios, estar en lo que nosotros llamamos el centro vacío, para ayudar con mayor, más bien, para acompañar con mayor objetividad. Y respetar el ritmo, tanto el propio como el de cada persona. Entender que las constelaciones familiares son un camino de reconocimiento y asentimiento a nuestra historia para tomar con plenitud nuestro presente. Entonces, también aquí querría agregar, tanto para los consteladores como para las personas que se acercan a constelar, es recordar que las constelaciones familiares son un proceso en el que realizamos conciencia y en el que nos encontramos con nuestro propio autoconocimiento. Entonces, pues la invitación es a que se acerquen a este trabajo. Puede ser que su primer contacto sea a través de esta serie, que les va a permitir mirar muchos aspectos importantes de la vida. Aquí se mostraron, cómo somos movidos, ¿verdad?, al mostrar las dificultades que llegamos a tener, como ya lo dije, en aspectos importantes de nuestra vida, como es la salud, la pareja, la relación entre padres e hijos y el florecimiento o tener plenitud en la vida. Ok, muy bien. Gracias. Okay. Perfecto. Irene, por favor. Bueno, para mí Saman, primero me encantó el personaje, me gustó él como hombre, me encantó, me pareció que tenía una fuerza, una sensibilidad pues como actor, me pareció que tenía una fuerza grandísima y lo que me llamó mucho la atención de él, primero que todo, que él no era el gurú, él también tenía su historia por la que él estaba pasando, la que él tampoco se había atrevido a mirarla de una u otra manera. Y lo más lindo de esto también es darnos cuenta que como consteladores, que la actitud que requerimos antes de hacer cualquier tipo digamos, de constelación familiar o utilizar esta herramienta es que nosotros mismos nos conectemos con la vida tal como es, porque estoy segura que si no estamos conectados con este asentimiento, pues nosotros tampoco podemos ofrecer algo que nosotros mismos no hemos podido mirar.
Entonces es muy importante ese sí a la vida tal y como es desde nosotros, que es esta compensación adulta, ¿no? Y otra cosa importante es que si nosotros estamos ante esta actitud de rendición, pues con algo más grande, que hay algo más grande que nos mueve en la vida, pues es sanadora, ¿no? Y uno de nuestros objetivos es mantener esa actitud de asentimiento en todas las actividades cotidianas. Esta es una manera de vivir diferente, es una manera de expandirnos, de ampliar nuestra mirada, de ampliar nuestra percepción, y todo esto nos va a llevar a que nosotros nos podamos también conectar con nuestro guía interior, porque todos tenemos un guía interior que es el que nos va a llevar a conectarnos y estar al servicio del sistema familiar de la persona que viene en nuestra ayuda, que definitivamente pues la ayuda ha sido dada para él, ¿sí? No es que nosotros seamos los ayudadores, no, simple y llanamente mediamos esto, pero nosotros tenemos que estar conectados desde ahí, en el asentimiento, desde nuestra postura de adultos. Entonces, así podemos darle la mano y estar y conectarnos con el que quiere constelar, porque así podemos resonar con su sistema familiar y con su historia, ¿no? Ahí viene el tema de la resonancia, va a flor de piel, y lo pudimos ver durante todas las sesiones de constelaciones que Samán hizo, ¿no? Entonces, pues ese es lo que me llama a mí de Samán como actor y como personaje, su sensibilidad. Ok. Gracias, Gracias. Sergio. Mi turno. Bueno, dado el nombre, Seiti Nagasi, recuerden que en la propiedad de Samán tienen olivos. Es una de las características de este lugar, de esta isla que les mencioné. Ahorita les digo el nombre. Y precisamente de Kunda, en Turquía, actualmente Ali Bey. Los olivos es uno de los frutos dentro de la gastronomía de esta isla y dentro de los turcos. Bueno, nos habla que los turcos son muy emocionales, hay que tener en cuenta esto, y se nota que es muy importante el amor en esta cultura. Entonces, por eso los personajes se tornan en sí muy emocionales. Nurin Ebren Sid, que es una de las autoras de esta hermosa obra, nos habla precisamente de esta relación emocional que tiene y cómo lo descubre Samán en sus intervenciones con cada uno de los participantes. Bueno, él trabaja con las mismas personas constantemente en sus constelaciones, porque es una isla, porque son pocas personas y porque es un grupo de personas que constantemente quiere ir a constelar. Entonces se vuelve repetitivo que las personas vayan a constelar. No nos habla de un tiempo precisamente, pero se mira que las intervenciones son constantes y bueno, esta es una de las cosas que en la actualidad las constelaciones familiares se nos pide, dependiendo también de los conocimientos del constelador. Hay quienes aplicamos la técnica del PNL de los 21 días para el cambio de conducta, hay quienes te hablan de los 30 días para que asiente el aprendizaje de lo vivido, que se asiente lo que se trabajó en una constelación. Entonces, las sesiones se espacian un poquito más en la actualidad y se permite que el trabajo no se haga consecutivo. Sí se pueden trabajar diferentes temas, pero ya dependiendo de tu constelador, él te irá guiando en cuál y de qué forma es la más prudente para que se haga tu trabajo. Racionalizan en la serie, dado que yo lo llevo a que es una dramatización, pues a que racionalizan todo lo que observan. Vuelvo a lo mismo, yo considero que es la carnita de esta serie para que se pesque al espectador
y de esta forma se quede mirando la serie, pero no se debe racionalizar tanto. De hecho, inmediatamente racionalizan inmediatamente lo vivido, que dejan el movimiento emocional y las imágenes. Nosotros dejamos que el movimiento emocional y las imágenes asienten para que el trabajo se espacie en el tiempo, y de esta forma el cuerpo, yo le aumento el cuerpo, la mente y el alma, el espíritu lo puedan asimilar. Se dice en esta serie, tú eres, normalmente dice Samán, tú eres, y nosotros utilizamos el tú representas a, ¿no? Es una de las formas en las que nosotros trabajamos. Bueno, lo dejo aquí. Tu turno, Ceci. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que me gustó de Samán? Primero, lo siento como una persona con respeto. Cuando él está trabajando con los participantes en la constelación, muestra una solemnidad, porque estamos hablando de los ancestros, un respeto. ¿Qué otras características considero importantes en un constelador? La humildad. El constelador, el facilitador, es solo eso, un facilitador. El que lleva las respuestas es el consultante. El constelador le hace un servicio al consultante si permite que las respuestas salgan del consultante. ¿Qué otra característica? El amor, desde una mirada bondadosa. Cuando hacemos una constelación y estando desde el centro vacío, no estamos en el juicio. La información que nos dan los consultantes no es buena y no es mala. Es solo información. No podemos saber qué fuerzas o qué lealtades o qué amores ciegos están detrás de las conductas de un consultante. Otra característica para mí muy importante: formación profesional. Las constelaciones familiares es un tema muy delicado. Es muy importante que si haces una constelación, por favor, checa que la persona con la que vas a constelar tenga una formación profesional. No nada más es sentir y qué pasó. No, ¿qué hago cuando situaciones difíciles se presentan en una constelación? ¿Qué antecedentes académicos necesito para poder mostrarte qué es lo que puede hacer por ti una constelación? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer las constelaciones? Presenciales y virtuales, por Zoom, por ejemplo. ¿Y cómo pueden ser? Pueden ser grupales y pueden ser individuales. Bueno, pues estas son mis características de los consteladores. Muchas gracias. Gracias. Ok, Paquito, sería tu turno, por favor. Gracias. No, híjole, bueno, pues ya que puedo yo comentar después de todo lo que mis compañeras y compañeras han comentado. Bueno, de Samán, yo de Samán lo que sí veo, lo veo en una etapa, diría, a la serie, algunos son más chamánicos, ¿no? Pues sí, de alguna forma, Samán, así yo lo ubico, ¿no? Quizás porque está en ese ambiente campirano, pero está separado, está junto con ese bello bosque ahí, como es, con los olivos, que él tiene sus árboles, ¿no? Lo veo más de ese estilo, en una isla, ¿no? Donde efectivamente yo entiendo que el ritmo de vida debe ser diferente a las ciudades, ¿no? Que no es igual a los considerados que estamos en ciudad. ¿Qué más podría yo decir? El tema, a lo mejor, algo que a mí en lo personal creo que es de formación y más bien de formalidad, permítanme cambiar, es de formalidad, es cuando uno le pide a los representantes, ¿no? Oye, ¿me puedes apoyar?
en una constelación grupal. En este caso, pues yo no sé, lo veo muy informal, pues selecciona al representante nada más el dedo, ¿no? O sea, ni siquiera le preguntan si quiere o no participar. Porque algo que hay que comentar es, en una constelación grupal, presencial, quizás, y bueno, aún en una virtual, en grupo, pues no necesariamente la persona va a querer o no participar, ¿no? O representar a alguien de tu sistema, algún evento, algo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí tendremos que solicitar ese permiso o pedir que quieran participar, ¿no? Porque además recordemos que cuando alguien no puede, no quiere, lo que sea, el campo está hablando también, ¿no? Entonces, bueno, esa parte lo resalto porque a mí me llama mucho la atención cómo llevan ahí en la constelación con Saman. Quizás lo veo, eso sí, muy empático, ¿no? Con todos sus consteladores, bueno, con sus consultantes, ¿no? Que participan. De hecho, bueno, también hay un evento que me parece característico, ¿no? Cuando hablan con una persona que le dicen que si tiene membresía, o sea, la continuidad que tienes en ir con los trabajos, ¿no? Muchas veces, alguien comentó también, los eventos, los sucesos, lo que tenemos que trabajar no es de una sola sesión, ¿no? Tenemos, para tener, llamemos esa felicidad, llenar esa plenitud, tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? Ya sea con mamá, papá, con hermanos, cualquier situación. Entonces, muchas veces no es de una sola vez. Y eso me parece que lo resaltan, ¿no? Saman, o sea, tiene ahí continuidad con los consultantes. Pues de mi lado, pues yo creo que eso sería mi opinión o mi comentario con respecto a Saman. Perfecto. Bueno, como se habrán dado cuenta, esta fue una mirada general de lo que es esta hermosa obra. Ya en la siguiente sesión, cada quien va a dar su interpretación, dado el capítulo que le toque, de la forma en que actualmente se aborda, de la forma en que las constelaciones de las nuevas constelaciones tiene de trabajar, y nos iremos capítulo 1 Araceli, capítulo 2 Amira, capítulo 3 Irene, capítulo 4 yo, capítulo 5 Ceci, capítulo 6 Paco, 7 y 8, 3 minutos para abordarlo, y ya entonces sí daremos, de acuerdo a cada uno de los capítulos y los movimientos que se hacen, más algunos adendos que cada constelador, cada compañero haga, en la siguiente intervención, que seguramente, no les confirmo nada, pero seguramente pueda ser el próximo domingo, pero ya se los estaré dejando yo en mis redes sociales. Para concluir, un minuto para que cada constelador diga lo que quiera decir y presente sus redes sociales, de qué manera trabajan, qué es lo que hacen, dónde los pueden localizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un minuto, Araceli, e iniciamos contigo, por favor. Bien, bueno, yo les quiero agradecer a Sergio Castillo Sanarte, a todos mis compañeros consteladores y a todas las personas que se dieron el tiempo para venir, escucharnos y acompañarnos en esta charla. Bueno, y yo les quiero decir que yo trabajo de manera virtual, presencial, y soy especialista en trabajo con figuras. Me pueden encontrar en Facebook como constelacionesfamiliares.ser, en Instagram como constelaciones.ser, en Pinterest como constelacionesfamiliares.ser, y bueno, mi teléfono es 5576736755. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Amira, por favor. Okay. Pues Sergio, y gracias por tu espacio, a Sergio Castillo Sanarte, por la oportunidad de compartir, porque el compartir siempre nos enriquece a todos. Y a todos los que estuvieron presentes, gracias por darse la oportunidad de escuchar y de tomar algo de esta plática que tuvimos el día de hoy. Yo realizo constelaciones presenciales, esencialmente. Yo me encuentro en Ecatepec,
Por ahora voy formando mis redes sociales, así que de momento me pueden encontrar a través del WhatsApp. Mi teléfono es 55 17 02 76 75. Gracias a todos. Gracias, Amira. Irene, por favor. Bueno, gracias a todos los que participamos hoy y a los que nos acompañaron en este análisis de esta serie. Bueno, a mí me encuentran como www.irenetrejus.com. También estoy en Instagram como Irene Trejus y también estoy en Facebook como Irene Trejus. Y mi teléfono aquí en Estados Unidos es 786-861-9916 y el WhatsApp de Colombia es más 57 310 324 9745. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una feliz noche. Gracias, Sergio. Gracias, es mi turno. Bueno, ya saben que a mí me encuentran en mis redes sociales, en este portal maravilloso que está nutrido por la presencia de todos ustedes, Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Les dejo el Linktree, que es Sergio Alberto Castillo Sánchez, en Linktree. Y mi teléfono es 55 23 32 36 80 y estoy a sus órdenes. Gracias. Ceci. Hola, pues muchas gracias, Sergio, por este espacio tan lindo. Muchas gracias a mis compañeros, a las personas que nos vieron hoy y que nos van a ver en el futuro. Como trabajo también en manera virtual por Zoom y por presencial, las personas que me acaban cerca de Marietta, Georgia. Igual podemos hacer un Zoom grupal o una constelación presencial, individual, grupal. ¿Cómo me encuentras? Bueno, me encuentras como Ceci Angiolini en Facebook, en Instagram. Mi WhatsApp sería el signo de más 1-678-372-8141. Estaría encantada de poder servirte y a tu clan familiar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Paquito, por favor. Listo, gracias, Sergio. Bueno, pues gracias a mis compañeras, gracias a todos ustedes que están acompañándonos. Yo soy Francisco Troncoso y mi WhatsApp es el 521, marcando de cualquier parte de afuera, 5577 52 7007. Y estoy para servirles. Yo estoy normalmente fines de semana en la ciudad de Tlaxcala, entonces también por si gustan, aquí andamos. Ahí está en la parte de abajo el WhatsApp de Paquito. Les agradezco yo por mi parte, por parte de Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Para mí fue un placer tenerlos nuevamente. Recuerden, los miércoles nos vemos aquí a razón de las 5 de la tarde para cada una de los proyectos que se muestran, las intervenciones que cada maestro tiene para regalarnos y que contribuyen a su empoderamiento, a su trabajo diario con las emociones, a su trabajo diario con la familia, todos los miércoles 5 de la tarde, y esperen la fecha por este mismo portal de cuando nos estaremos viendo en la próxima sesión, donde ya se analizará todos los capítulos. Terminamos con una participación de 4 personas que nos están mirando en vivo. Gracias a todos ustedes, gracias de mi parte y hasta la próxima. Gracias, compañeros, que Dios me los bendiga.